Comenzamos. En el punto número 1, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. No tenemos. Sí, iba a comentar eso, que teníamos la de la sesión anterior, se ha entregado. Lo que pasa es que se me había olvidado, incluso me había olvidado comentarlo en comisión informativa, que tenemos ya transcrita además los ruegos y preguntas de la sesión ordinaria que quedaron sin transcribir, y se me olvidó, ya digo, el que lo teníamos para plantear ya una solución al problema sobre las anteriores actas. Entonces yo lo que sugeriría es que quedara esto hoy sobre la mesa, aunque tenemos el acta del anterior, y ya en la próxima comisión informativa de presidencia pues ya trabajar el tema de las actas con todo lo que tenemos. De acuerdo. Más que nada por una razón, porque si aprobamos esta tampoco nos llevaría muy lejos porque no puedo transcribirla porque no he transcrito las anteriores. Así que... Vale, pues dejamos el asunto sobre la mesa. El punto número 2, rendición de la cuenta general de 2010. Perdón, estoy leyendo lo de la comisión. Lo que he hecho yo antes. El punto número 2, toma de conocimiento de la dimisión del concejal don Juan José Martín Vicente. Con fecha 23 de julio de 2013 tuvo entrada el siguiente escrito. Yo, Juan José Martín Vicente, con documento nacional de identidad 70.955.768-C, actualmente primer teniente de alcalde y concejal de presidencia del Ayuntamiento de Vitigudino y en pleno uso de mis facultades, presento la dimisión como concejal de este ayuntamiento alegando únicamente motivos personales que me impiden seguir desarrollando dicha actividad. En Vitigudino, 23 de julio del año 2013, firmado Juan José Martín Vicente. Bien, pues no quiero dejar pasar la ocasión de agradecerle el esfuerzo realizado durante estos 2 últimos años en su concejalía, un trabajo que, como todos sabemos, no siempre resulta grato, y por supuesto desearle lo mejor en su vida personal y profesional, y como a todos los concejales que ha pasado por este ayuntamiento, pues como digo, agradecerle, yo creo que en nombre de toda la corporación, su esfuerzo desinteresado durante estos 2 últimos años. ¿Alguno? Sí, tiene la palabra Antolín Alonso. Yo, como portavoz de UPS, en conjunción con mi compañero Pepe, pues igualmente me sumo también a la petición que el alcalde ha hecho referente a Juanjo, en la que le deseo también la viabilidad y el progreso de su trayectoria, y como así lo ha venido haciendo pues en compañía de nosotros pues estos 2 años, y todo lo mejor posible para él y para su familia. O sea, desde aquí yo deseo lo mejor de mis deseos, y os sirve mi compañero. Muy bien, gracias. Pasamos al punto número 3, informe sobre el cumplimiento del plan de ajuste aprobado en el marco del Real Decreto Legislativo 4/2012 de 24 de febrero. Se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el informe siguiente referido al segundo trimestre de 2013 en relación con el seguimiento del plan de ajuste. Consideraciones previas acerca de la información que aparece en las pantallas de la Oficina Virtual de Entidades Locales. Debe señalarse que los cuadros resumen de las medidas del plan de ajuste, tanto en ingresos como en gastos, no coinciden en su agrupación y en alguna ocasión en la cuantía, tanto por exceso como por defecto, con las medidas descritas en el texto del plan remitido. En consecuencia, a efectos del informe de seguimiento, se agrupan las medidas tal y como aparecen en las pantallas de la oficina virtual. No obstante, en cuanto a gastos, existe en estas una medida 16 que no solo no es considerada por el texto del plan, sino que ni siquiera se ha habilitado el campo correspondiente, de manera que no se consigna dato alguno al respecto. Ajustes en ingresos propuestos en el plan. 1. Subidas tributarias. Se ha mejorado el cálculo del grado de ejecución de las medidas comparando por una parte la evolución de la recaudación del ejercicio corriente con las del anterior, y el dato obtenido por la variación entre ejercicios en términos trimestrales se compara con la previsión considerada en el plan, también referida a trimestres, tal y como aparece en el cuadro adjunto. El resultado en general es una caída respecto al incremento previsto en la recaudación, si bien ha de tenerse en cuenta que para gran parte de los derechos reconocidos no ha finalizado aún el periodo de cobro voluntario. Por esta razón se consigna en el cuadro adjunto una columna sobre derechos reconocidos netos que al mismo tiempo permite justificar la proyección a 31 de diciembre. Interesa hacer constar en relación con los ingresos por concesión de sepulturas que la comparación con el ejercicio de 2012 arroja un saldo excesivamente negativo, porque los resultados de ese ejercicio fueron excepcionales por haber tenido lugar un proceso de regularización de concesiones, por lo que en el próximo informe se considerará, si conviene, que al menos para 2013 el término de comparación sea el ejercicio de 2011. Aprovecho para decir, nos está puesto aquí, que además fue la referencia que se tomó al elaborar el plan. 2. Hechos
imponibles no gravados. Estas medidas son las que mayor retraso acumulan en su ejecución, de modo que, en opinión de esta intervención, a mediados del ejercicio no parece procedente consignar proyección por valor alguno. No obstante, si se adoptara medidas para que puedan ser puestas en práctica a lo largo del próximo trimestre, se variará esa proyección en el informe siguiente. 3. Correcta financiación de tasas y precios públicos. El cálculo de la ejecución y de las previsiones se ha efectuado con los mismos criterios que respecto a los de las subidas tributarias, por lo que nos remitimos en este punto a los dos primeros párrafos del apartado 1, es decir, a la importancia, al modo de cálculo y a la importancia de que haya habido liquidaciones que todavía no han finalizado el plazo para recaudar. 4. Refuerzo de la eficacia de la recaudación y otras medidas en ingresos. Como ya se manifestó en el informe de seguimiento referido a 31 de marzo, el resultado trimestral es nulo, pero se establece una proyección a 31 de diciembre basada en que es a partir del segundo semestre cuando rinde la cuenta municipal el Organismo Autónomo Provincial de Gestión y Recaudación Tributarias, RECSA, con el que este ayuntamiento ha concertado la recaudación ejecutiva y ampliado la anterior sobre la voluntaria. Igualmente, en cuanto a ingresos del patrimonio, se mantiene la proyección al 31 de diciembre porque a lo largo del ejercicio se verificará diversos arrendamientos y enajenaciones ya en trámite. Ajustes en gastos propuestos en el plan. 1. Ahorro en capítulo 1. Se sigue considerando como ajuste por la misma cuantía que en el trimestre anterior el importe de los costes del personal temporal, eventual o de otro tipo que, habiendo sido contratado en el ejercicio 2012 o anteriores, por aplicación del plan ha dejado de serlo en el actual y sucesivos. Por lo mismo se mantiene la proyección consignada en el informe anterior. 2. Ahorro en el capítulo 2. Se ha considerado como ahorro la diferencia entre pagos en términos trimestrales en el ejercicio 2012 y en el ejercicio 2013 a 30 de junio, y se mantiene la proyección consignada en el informe anterior. 3. Ahorro en el capítulo 4, medida octava. Dado que fue en el trimestre anterior cuando se verificó y se consignó la cantidad derivada de la reducción en determinadas subvenciones nominativas por comparación con el importe de las mismas en el ejercicio anterior, no se incluye dato alguno, manteniéndose la proyección. 4. No ejecución de inversión prevista inicialmente, medida 11. Puesto que se imputó a ese primer trimestre de 2013 la renuncia a la ejecución de la primera planta de la nueva casa consistorial, no se incluye ahora dato alguno, manteniéndose la proyección. Bien, ¿algo que decir por parte de la concejala de Economía? Lo único, dejar claro, como bien ha dicho el señor secretario, que los datos que se ofrecen en esas tablas hemos detectado que bastante de ellos son erróneos. Entonces, al ponernos en contacto con el Ministerio de Hacienda para que puedan retocar esos datos y poner los que realmente nosotros establecimos en el plan de ajuste, nos han dicho que no es posible, que esas tablas ya no son posibles modificarlas, y lo que hemos quedado con ellos es que será en el informe que hace el secretario donde se van a establecer exactamente, o sea, lo que valdrá realmente, donde se van a establecer las medidas y cuantías reales. Por eso decirles que en esas tablas que acompañan al informe no son reales del todo, no se fijen en que incumplimos en un menos 100 porque los datos no son reales. Como le decía, hay una medida que es la que establece que se van a ingresar 10.000 euros por los arrendamientos de los locales del mercado de abastos, que por poner un ejemplo, en esas tablas pone que son 100.000 euros. Claro, evidentemente eso nunca lo vamos a cumplir porque no es lo que establecimos tampoco en el plan de ajuste. Simplemente también decir que los gastos se están reduciendo mucho más de lo previsto en el plan de ajuste, como bien ha dicho el secretario, y en el tema de ingresos, que parece que se arrojan datos negativos, pero no son reales. Como ha dicho el secretario, hemos liquidado una cuantía bastante importante, pero al no haber terminado aún el plazo voluntario de cobro, pues no se ha liquidado todo lo que esperábamos. Tenemos esperanzas de que la gente vaya liquidando, se vaya pagando en plazo voluntario, y si no, pues evidentemente tendríamos que ir a la ejecución. Pero vamos, que esas cuantías son las que se van a liquidar. Simplemente decirles también que en relación al mercado de abastos, el día 11 acaba el periodo de información pública y posteriormente a esa fecha nos pondremos en contacto con los propietarios de los negocios para empezar a cumplir esa medida también de cobro de arrendamientos. De acuerdo, gracias. Abriremos un turno de intervención, a pesar de que no es materia de debate, puesto que se trata de un informe, pero si quieren intervenir los portavoces. Bueno, solo decir que si hay un montón de... Gracias. Que si hay un montón de datos erróneos, lo que vamos a hacer es analizarlo nuevamente y haremos el análisis pertinente y lo diremos en el próximo pleno ordinario. De acuerdo, gracias. Como ha explicado la concejala de Economía, los errores no obedecen al Ayuntamiento ni al propio plan de ajuste propuesto por el Ayuntamiento. Son datos que vienen
de forma equivocada en las tablas que sirve el programa y que por supuesto hay que considerar a la hora de evaluar correctamente la marcha de ejecución del plan de ajuste. No, simplemente decirle que nosotros hemos detectado todos esos errores, entonces lo que vamos a hacer es tenerlos presentes en el informe, no en las tablas, pero que sabemos que existen esos errores y la forma de justificarlos va a ser en el informe. O sea, lo más válido desde mi punto de vista va a ser el informe del secretario. De acuerdo. ¿Alguna otra intervención? Pues muchas gracias. Se levanta la sesión.